Ambulate dullucem abetis, caminad mientras tenéis luz, para que no os apresen las tinieblas. Mientras tenéis luz, repite Jesús en este capítulo 12 de San Juan, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Hoy podríamos traducir, hoy y siempre, que en vuestro camino la antorcha sea la cruz. Como ésta no os faltará, siempre tendréis luz, y la lumbre de mi pasión y de mi sangre será la que dará claridad a vuestro camino y sostendrá vuestros pasos. La cruz, la cruz. ¿Qué sería de nosotros sin la cruz? Tampoco la Santa Madre podía vivir sin ella. Esta fiesta del 14 de septiembre, la exaltación de la Santa Cruz, ya la encontró ella en el Carmelo. Era el quicio que separaba un tiempo un poco más aliviado del inicio de las austeridades y los ayunos. Y por eso ella siguió manteniéndola en su reforma y quiso que sus hijas hoy renovasen sus votos, como apoyando, radicando su vida en la cruz. Ella lo había aprendido desde niña, de su padre don Alonso, tan devoto de la cruz. Teresa escribirá en el libro de su vida que ya muy enfermo, aquel padre tan querido, algunas veces le apretaba tanto el dolor de espaldas, que ella le dijo que como era tan devoto del Vía Crucis, de cuando el Señor llevaba la cruz a cuestas, que pensase su majestad le quería dar a sentir algo de lo que había pasado con aquel dolor. La experiencia de la cruz es algo muy íntimo, muy profundo, muy insoslayable en la vida de Teresa. No puede entenderse a sí misma sin la cruz y quien está en ella, cuando al inicio del camino suyo espiritual, tan intensificado de gracias místicas, no sepa a dónde acudir, y los que habían de aconsejarla y pacificarla la asustan y confunden, y le recomiendan que dé higas. Ella, cansada, terminará cambiando ese feo gesto por el de santiguarse una vez y otra, y por no hacerlo tantas veces, tomaba en sus manos la cruz del rosario, que ya sabemos que el Señor se la cambió, y desde entonces ella no veía sino piedras preciosas, 5, por las llagas del Señor. Siendo yo sierva de este Señor y Rey, ¿qué mal me pueden hacer los demonios? Tomaba una cruz en la mano y parecía verdaderamente darme Dios ánimo, que me parecía fácilmente con aquella cruz los venciera a todos. La cruz es el lecho del amor del crucificado. A ella le conmueve mirarle así. Llevando la cruz con el cirineo, quiere acompañar a su esposo, no dejándole caer, estando al pie de su cruz como San Juan o como la Virgen, cediendo al asombro enamorado ante el silencio de Jesús, que clavado en la cruz no se quejará ni siquiera a su madre, escribe ella en los conceptos del amor de Dios. Y por fin su esposo muriendo en la cruz. Mirad lo que costó a nuestro esposo el amor que nos tuvo,
que por librarnos de la muerte, la murió tan penosa como muerte de cruz. Por eso a Teresa le complace tanto sentarse, como la esposa de los cantares, al pie del manzano. Entiendo yo por el manzano el árbol de la cruz, escriben los conceptos. Porque dijo en los cantares, debajo del árbol manzano te resucité, y un alma que está rodeada de cruces, trabajos y persecuciones, gran remedio es para no estar tan ordinario en el deleite de la contemplación. ¿Cómo baja sus ramas este divino manzano, para que unas veces las coja el alma considerando sus grandezas y las muchedumbres de sus misericordias que ha usado con ella, y que vea y goce del fruto que sacó Jesucristo, Señor nuestro, de su pasión, regando este árbol con su sangre preciosa, con tan admirable amor? Jesús crucificado es para nuestra Santa Madre el libro vivo. ¿Quién ve al Señor cubierto de llagas y afligido con persecuciones, que no las abrace y las ame y las desee? Se pregunta ella. No puede vivir sin la cruz, porque no puede vivir sin Jesús. Y por eso lleva la cruz de Cristo en la propia vida. Pero una cruz muchas veces absurda, ininteligible, fuera de toda lógica. La cruz de la incomprensión y las murmuraciones, la cruz de la persecución de buenos, la cruz del desprendimiento de las criaturas de las que solo se recoge ingratitud y olvido. Es gran negocio comenzar las almas desasidas de todo género de contentos, determinadas a solo ayudar a llevar la cruz a Cristo como buenos caballeros que sin sueldo quieren servir a su Rey. Y seguirá diciendo a sus monjas, las jóvenes descalzas lectoras de aquel novedoso camino de perfección, lo que ha de resonar en el corazón de cada carmelita descalza. La que no quisiere llevar cruz, sino la que le dieren muy puesta en razón, no sé yo para qué está en el monasterio. ¿Cuánto tiempo perdemos en aclaraciones, en explicaciones, en disculpas y justificaciones? Qué lejos está eso del ambiente del Calvario. Qué cosa tan ridícula es seguir así a Jesús. Recordemos el episodio que conmovió media España, que se vivió en el recién fundado Carmelo de Soria. La Santa Madre lo vivió muy de cerca. Era mucha cosa en la nobleza española, particularmente navarra, aquella joven Leonor de Beamonte, y había tenido que llevar a cabo un gesto realmente heroico para romper con su linaje y encerrarse en aquel palomarcito de la incipiente descalcez teresiana. Por si eso fuera poco, cuando aquella muchacha, ya habiendo sufrido el desgarrón profundo, inicia su noviciado, todos son sequedades y nuevas pruebas familiares. Y la pobre novicia se lo comunica a la Santa Madre, y ésta le responde con una carta preciosa. Una carta que sería bien que todas las descalzas tuviesen, recogida y anotada, donde la pudieran leer muchas veces al día, al menos este pequeño párrafo. Es en las ediciones modernas una de las últimas,
la carta 449. Ninguna pena de eso tenga, le dice la madre fundadora a esta joven y valiente hija. Ninguna pena tenga. Préciese de ayudar a llevar a Dios la cruz y no haga presa en los regalos, que es de soldados civiles querer luego el jornal. Sirva de balde, como hacen los grandes al rey, el del cielo sea con ella. Es una frase castiza que hay que entenderla con el lenguaje y la mentalidad del siglo XVI. Es de soldados civiles querer luego el jornal. Un civil es lo que nosotros calificaríamos hoy como un incivil, o sea, un villano, un personaje ordinario, vulgarote. Recordemos la copla de los piojos. Pues vinisteis a morir, no desmayéis, y de gente tan civil no temeréis. Así califica a aquellos bichejos tan incómodos, gente civil. Pues bien, un soldado civil es un soldadote de tropa, chusquero, sin clase, sin graduación, un mercenario. Y dice que es de soldados civiles querer luego el jornal, o sea, pedir la paga inmediatamente, que eso significa luego. Y así no se sirve al crucificado. Sirva de balde, como hacen los grandes al rey, y no le dé pena nada, y préciese de ayudar a Dios a llevar la cruz. Este fue el propósito de su vida entera. En esta carta, ya en los acabijos de aquella existencia tan preciosa, la Santa Madre está repitiendo lo que escribiera casi 20 años antes, en el capítulo 11 del libro de su vida. Ayúdele a llevar la cruz y piense que toda su vida vivió Cristo en ella y no quiera acá su reino. Y así se determine, aunque para toda la vida le dure esta sequedad, no dejar a Cristo caer con la cruz. Hasta aquí llega su hondísima penetración y su enamorada identificación con el misterio de la cruz como el culmen del abajamiento del Verbo encarnado, ese que nos ha retratado preciosamente San Pablo en su epístola a los Filipenses, al leer la cual manda la liturgia tradicional en uno de sus tantos gestos expresivos en la nueva desgraciadamente barridos, que hoy nos arrodillemos. Él se despojó de todo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó y le dio aquel nombre que está sobre todo nombre. Este es el misterio de la cruz, y estos son los dones de Dios. Pasan por el Calvario. Por eso dirá Teresa que la medida del poder llevar gran cruz o pequeña es la del amor. Y desde esa experiencia, dolor por amor, podríamos llamarla, a Teresa le sobrevienen grandes sorpresas. La primera, cuando descubre que el crucificado puede darle sus sufrimientos para que, teniéndolos ella en propiedad, se los presente como suyos al Padre Eterno. Recordemos la relación en que lo cuenta. Lo que yo tengo es tuyo, le dice Jesús, y así te doy todos los trabajos y dolores que pasé, y con esto
puedes pedir a mi Padre como cosa propia. Desde entonces, añade ella, miro muy de otra suerte lo que padeció el Señor como cosa propia y dame gran alivio. Escribiendo años más tarde El camino de perfección, las moradas del castillo interior, lo recuerda así. Estaba muy afligida delante de un crucifijo, considerando que nunca había tenido que dar a Dios. Díjole el mismo crucificado consolándola que Él le daba todos los dolores y trabajos que había pasado en su pasión, que los tuviese por propios para ofrecer a su Padre. Y otra gran sorpresa que descubrió en ella misma fue un inmenso, irreprimible deseo de padecer para ayudar al crucificado. Un deseo de padecer grande, mas no de manera que inquiete. Un deseo de padecer desde el cual se pregunta a ella y nos pregunta a nosotros: ¿sabéis qué es ser espirituales de veras? Hacerse esclavos de Dios, a quienes señalados con su hierro, que es el de la cruz, los pueda vender por esclavos de todo el mundo como Él lo fue, que no les hace ningún agravio ni pequeña merced. No podía dejar de escribir, de cantar a la cruz, ni siquiera cuando componía los poemas caseros con que alegraba las fiestas de sus Carmelos. 3 poesías, y cuán hermosas, dedicó a la cruz de Jesús, precisamente para celebrar esta fiesta de la exaltación en las recreaciones y prepararse así para el tiempo de los ayunos. Eran poemas festivos, pero al mismo tiempo profundamente místicos. Cruz, descanso sabroso de mi vida, vos seáis la bienvenida. En este primer poema presenta la cruz como una bandera, como un estandarte, haciéndose eco del precioso y antiguo himno latino: Vexilla regis prodeunt fulgis crucis mysterium. Las banderas del rey tremolan y refulge el misterio de la cruz. Vos fuisteis la libertad de nuestro gran cautiverio, dice en este poema 18. Y en el siguiente, el 19, que algunos colocan como un canto de cisne de Teresa, porque dice que sería de lo último que escribió antes de morir, nos conmueve a nosotros al repetirnos: en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. La cruz es la palma preciosa de los cantares, es la oliva también de aquel libro de enamorados. Hay un eco del Apocalipsis y también del Génesis, porque la cruz es árbol de vida y de consuelo. En la cruz está la gloria y el honor, como nos acaba de decir San Pablo. Y el tercero de los poemas, el número 29, es un canto de victoria al triunfo de la cruz, que es la bandera del capitán fuerte, el crucificado. ¿Quiénes son los soldados, los militantes en esta guerra? Sus carmelitas descalzas, a las que exhorta con su coraje habitual, de recia mujer castellana, más fuerte e intrépida que los hombres. No haya ningún cobarde, aventuremos la vida, sigamos estas banderas, pues Cristo va en delantera.
Pidamos hoy a nuestra Madre la Virgen Dolorosa al pie de la cruz, a nuestra Madre Teresa de Jesús, también dolorosa y gozosa en el Calvario con Jesús, que nos enamoren de la cruz. Esa cruz que, como dicen los cartujos, stat dum volvitur orbis, stat crux, el mundo gira, todo da vueltas, la cruz permanece. Y nosotros, agarrados a ella, podemos refugiarnos de las asechanzas del dragón infernal, mientras cantamos una vez y otra: «Oh crux, ave, spes única, salve, oh cruz, única esperanza». Terminemos mirando al crucificado sin apartar de él nuestra mirada a lo largo de toda esta Santa Misa, renovación incruenta del único sacrificio del Calvario, y terminemos diciendo con nuestra Madre, Santa Teresa de Jesús: «Oh cruz, madero precioso, lleno de gran majestad, pues siendo de despreciar tomaste a Dios por esposo, a ti vengo muy gozoso sin merecer el quererte, esme muy gran gozo el verte».